Pues ya estamos de vuelta para contarles el paso de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Como ven, la cruz de guía ya a la altura del ayuntamiento. Hace muchos años estas dos cofradías del Martes Santo conformaban lo que podría ser una única procesión. Es decir, digamos que teniendo en cuenta que la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno procesionaban hombres y en la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores procesionaban mujeres, pues se podía tomar de alguna manera, toda vez que los Dolores iba inmediatamente detrás y pegada a la cofradía de Jesús Nazareno, la Hermandad de Jesús Nazareno, que conformaban una única procesión, aunque los cuerpos de nazarenos y nazarenas pertenecieran a dos entidades distintas y separadas. Pero lo cierto es que con la inclusión de los costaleros, bueno, ahí ven ustedes al presidente de la hermandad, señor López Castilla, firmando en ese palco de toma de horas, con la cruz de guía ya ahí preparada. Pues decíamos, con la inclusión de las cuadrillas de costaleros, lo cierto es que la velocidad y la diferencia de recorridos, pues bueno, hizo que los Dolores modificara su itinerario, lo acortara bastante, y de hecho sale antes que la cofradía de Jesús Nazareno. Cuando Jesús Nazareno está llegando a la capilla del Santo Hospital, los Dolores lleva ya algún tiempo dentro de Santa Catalina. Está prevista la llegada en torno a la 1:20 de Jesús Nazareno, mientras que a las 11:10 ya se supone que debe estar la Virgen de los Dolores, como decimos, en Santa Catalina. Ahí pueden ver ustedes esa cruz de guía parada en la entrada de carrera oficial, una cruz de guía de madera parcialmente dorada y con un diseño muy típico de los años 40 y sobre todo 50, como ven, con la parte central con unos cristales conformando una especie de fanal que se ilumina interiormente con unas pequeñas bombillas. Era muy del gusto de la época, en la que suponemos que se consideraba todo un derroche de modernidad esas bombillas. Curiosamente hoy se considera este tipo de cruces de tipo antiguo han sido sustituidas por una que de hecho tienen un aspecto bastante más tradicional, ¿no? sin aditamentos eléctricos. Había muchas hermandades, muchas cofradías en Pozoblanco que tenían este tipo de cruz. Por ejemplo, el Cristo de Medinaceli y la Soledad, pero la han ido sustituyendo en los últimos tiempos. La única que la mantiene es precisamente esta hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Ahí tienen ustedes una de las insignias exclusivas de esta hermandad en Pozoblanco. En sentido estricto es una bacalá, como ven ustedes, es una bandera recogida, es lo que imita, con un armazón metálico para que se vea perfectamente el bordado. Se denomina la sentencia porque lo que tiene escrito en latín es precisamente Nos legem habemus et secundum legem debe moriqui qui a filium Dei se fecit. Nosotros tenemos una ley, según esa ley debe morir quien se hace llamar hijo de Dios. Del Evangelio de San Juan. La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno conserva todavía toda una serie de insignias corporativas que se han ido perdiendo o modificando al menos mucho
en el resto de hermandades. Vamos a poder ver todavía aquí, por ejemplo, mazas que ya no se estilan en otras cofradías. Hacíamos esa sentencia. Hay toda una serie de insignias que les iremos dando. Ahí pueden ver perfectamente la forma de esa bacalá, como decimos. Se denomina bacalá porque tiene la forma, como ven ustedes, de una cola de bacalao, pescado cuaresmero y semanasantero donde los haya. Hay quien dice que incluso se refiere a una bacalá específica que estaba colgada, no una de verdad, sino una de plástico, en una cuesta de Sevilla. La cruz de guía que parece que se ha puesto otra vez en camino. No, ha sido un error de apreciación. Una de las cosas que pueden ver es que hacemos referencia antes con el paso de la Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenas de María Santísima de los Dolores. Hablábamos de la poquita gente que había en la carrera oficial porque coincidía en gran parte con la salida de nuestro Padre Jesús Nazareno de la capilla. Bueno, pues como ven ustedes, se ha entonado bastante de público en la carrera oficial, bastante más gente. Y bueno, puede ser el momento en el que más público estamos viendo en ese primer tramo de la carrera oficial. Ya les hemos comentado que tiene tendencia el público a concentrarse en la parte de la salida de la carrera oficial. La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que lleva como uniforme túnica talar y cubrerostro de color morado, zapato negro y guantes negros. También un característico fajín de esparto. El nombre tradicional de estas cofradías ha sido siempre el de Cofradías de la Soga. Y en el pecho bordado el escudo de la hermandad, una corona de espinas y en el centro el anagrama de Jesús, IHS o JHS, dependiendo de las versiones. Y bueno, al que se le ha querido buscar un montón de significados, la JHS, Jesús Hombre Salvador, en castellano, IHS, Jesus Hominum Salvator, Jesús Salvador del hombre. Como pueden ver ustedes, ya varía bastante, porque estaremos de acuerdo que no es lo mismo ser un hombre salvador que un salvador del hombre, pero lo cierto es que esa IHS, el origen no es latino sino griego, y de hecho no se trata de una I, una H y una S, se trata de una iota, una eta y una sigma, las tres primeras letras del nombre Jesús en griego. Recordamos que bueno, que las copias más antiguas que tenemos de los evangelios están escritas en griego, y que precisamente el Imperio Bizantino fue el que conservó luego todos los sagrados lugares de la zona de Tierra Santa. Como ven, hay un nazareno con gato, es decir, sin el capirote, sin el armazón de cartón. Y no acabamos de entender demasiado bien el por qué se para tanto la hermandad. No
a no ser que, bueno, que la cuadrilla posiblemente esté refrescándose algo más arriba. Ya decimos que se trata de una hermandad muy larga, un cortejo larguísimo, hasta tal punto de que, bueno, para que se hagan una idea, antes de comenzar esta retransmisión, cuando la banda que acompaña al paso estaba saliendo de la Plaza de la Constitución, embocando por la calle León Herrero, la cruz de guía estaba ya prácticamente en la calle del Tinte, es decir, se extendía la comitiva toda la calle León Herrero, desde la plaza hasta el Pozo Viejo. Estaba lleno de nazarenos, son muchos los nazarenos y los penitentes que van por una promesa detrás del paso de Jesús, como decimos, una procesión larguísima, eso sí, sobria donde las haya. Últimamente parece que la tendencia es que se oiga música del tipo que sea en todas las partes del itinerario procesional, colocando incluso una banda en cruz de guía, si el cortejo es más o menos largo. No así esta hermandad, lo que hace que, bueno, seguro que estén ustedes escuchando el ruido de fondo del público, que no vamos a decir que abarrota la carrera oficial, pero es cierto que sí está hoy en mayor medida que en días precedentes la cruz de guía, que ya va avanzando por esta carrera oficial de Pozoblanco. En una noche, como decimos, magnífica de temperatura. La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno es de las más antiguas de la localidad, varias veces centenaria. Está acreditada su existencia desde el año 1605, según reza en el libro de Pellejo. La figura fue prácticamente la única que se libró de la destrucción de la guerra civil, cuando fue emparedada en la capilla por un albañil. Cuando se dio cuenta de la que se estaba avecinando, pues abrió un nicho en la pared y escondió al nazareno en el mismo y lo tapió. Eso hizo que escapara la destrucción, por ejemplo, el gran patrimonio que tenían algunas parroquias como San Sebastián, la propia Virgen de los Dolores, que también fue destruida. El caso de la Virgen de Luna le pilló en Villanueva de Córdoba, allí también fue destruida. Poco a poco la cruz de guía, que va internándose en esta carrera oficial de Pozoblanco. Y algunas personas se nos quejaban hace breves minutos de los curas que van las procesiones en nuestra localidad. Ahí tienen ustedes la representación de la Cofradía de Soldados Romanos y Penitentes Sayones de nuestro Padre Jesús Nazareno. Comparten
el titular. Las dos cofradías también comparten la sede en la capilla del hospital. Y de la misma manera que hemos visto esta representación en el día de hoy, en la madrugada veremos una representación en la procesión del prendimiento. Los nazarenos que siguen llegando. Y bueno, pueden ver ustedes el montón de capirotes que hemos visto ya pasar, como decimos, una larguísima procesión que hasta tal punto de que saldrá la cruz de guía y todavía no habrá aparecido posiblemente el paso de nuestro Padre Jesús Nazareno por la puerta del ayuntamiento. Esta cruz de guía tiene un diseño curioso, porque bueno, ahí pueden ver la bandera a la que hacemos referencia antes de los sayones. Como ven, es una bandera de enorme tamaño, heredada de usos militares, como puede ser el caso de la cofradía de la Virgen de Luna. Vean este detalle: el nazareno que porta la cruz de guía, que va descalzo. Sin duda alguna, una petición importante que hacer a nuestro Padre Jesús, o una petición importante que agradecer al nazareno de Pozoblanco, el que siempre tiene una respuesta a cada pedido que se le hace, aunque a veces parezca que ni escucha. Decíamos que esta cruz de guía tiene un diseño curioso, ya que bueno, aunque la sección es cuadrada, digamos que está girada los vértices, en vez de echar la parte plana de la cruz, de ese cuadrángulo hacia adelante, pues es uno de los vértices. Continúa pasando los nazarenos y es lo que decíamos. Como han visto ustedes, la cruz de guía ha salido de la carrera oficial y todavía no hemos visto el paso de Jesús. Hay algunos nazarenitos, como decimos, el tramo de guardería al que hemos hecho referencia en otras retransmisiones. Una manera de que los más y las más pequeños vayan incorporándose al mundo cofrade y estén ahí en un sitio relativamente controlados, porque al fin y al cabo los niños son niños. Tenemos que comentarles también que bueno, parece que nos van llegando noticias algo más halagüeñas con respecto al tramo final de la Semana Santa de este año. Recordarán que bueno, les habíamos dicho en un principio que las previsiones a partir de la madrugada eran ciertamente malas. Prácticamente pues quedaban comprometidas madrugada, entierro de Cristo e incluso soledad. Para el sábado, inestabilidad. Incluso el domingo pues había algunas predicciones que anunciaban agua. Bueno, de momento parece ser que se ha calmado algo la cosa, aunque bien es cierto que todavía hay inestabilidad prevista para el viernes, pero bueno, habría que ir mirando las horas. Ahí pueden ver de nuevo entre los huecos de los nazarenos la sentencia, esa bacalá bordada en hilo de oro e hilo de plata. Mientras siguen pasando nazarenos,
Y bueno, ya a lo lejos parece que oímos a la banda de cornetas y tambores nuestro Padre Jesús Nazareno, rescatado de Valdepeñas, Ciudad Real, que acompaña al paso de nuestro Padre Jesús en Nazareno. Paso de Costaleros, una de las cuadrillas más consolidadas de nuestra localidad. Este año ha habido algún problema para conformar alguna de las cuadrillas, sin embargo en otras pues en absoluto, sobrados. Cuando pueden oír ustedes, están dando las 11 en el reloj del ayuntamiento. Ahí pueden ver ustedes otra de las insignias, la bandera, con el escudo de la Hermandad de Jesús Nazareno. En este caso se trata de una bandera normal y corriente, eso sí, varía el material. Y ahí tienen ustedes las mazas, precisamente custodiando a esa bandera. Antiguamente las mazas marcaban el tramo donde iba alguna autoridad, incluso de tipo civil. Otra característica de esta hermandad, como ven ustedes, ese fajín hecho de esparto, que daba, como decíamos, el tradicional nombre a estas hermandades. Eso eran los nazarenos de la soga. Hablábamos antes de las mazas. Posiblemente, y esto es teoría nuestra, herederas de una insignia que llevaban los magistrados romanos, que iban acompañados de un grupo de sirvientes, los líctores, que llevaban lo que se denominaban las fasces. Las fasces eran una segur, es decir, un hacha envuelta en un haz de varas. Dependiendo de la importancia del magistrado, se llevaban más o menos líctores y lógicamente más o menos fasces. Ahí ven ustedes esa maza en el lado izquierdo. Es la única cofradía de Pozoblanco que todavía las mantiene como tal. Y ahí ven ustedes el relicario del Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina. Por cierto, uno de los estrenos de la hermandad de este año está relacionado precisamente con ese relicario. En concreto se trata de los faroles que lo acompañan, que han sido realizados por Pedro Sánchez, tallista de Pozoblanco y dorador, por cierto, los ha tallado y dorado. Y ahí tienen ustedes a los acólitos que preceden al paso de Jesús Nazareno y al capataz. Y ven también a ese grupo de niños que llevan el incienso, los carbones necesarios para que el incienso funcione. Y ahí tienen la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno con la túnica que se le suele denominar la túnica pobre, a pesar del gran patrimonio que tiene esta hermandad y esta imagen. Para procesionar se le suele poner esa túnica como el primero de los nazarenos. Además, la verdad que visualmente, estéticamente es mucho más bonito porque es una túnica más corta, que se va moviendo conforme se mueven
Los costaleros. Vamos a dejarles con la música de nuestro Padre Jesús Nazareno rescatado de Valdepeñas.
Han visto ustedes una de las características de esta cuadrilla, las levantás a pulso, no a salto, no a martillo, como suelen hacerlo casi todas. Se trata de una herencia en la época en la que esta imagen, antes de ser sometida a una restauración muy profunda por parte de don Joaquín Cruz Solís, no estaba en condiciones de aguantar una de esas levantadas a martillo. Vamos a ver otra de estas suaves levantadas. Como decíamos, en la época en la que esta imagen estaba muy dañada, tuvo que ser sometida a una profunda restauración por parte de don Joaquín Cruz Solís. Antes de esa restauración, el estado de la imagen no hacía aconsejable una levantada fuerte, por lo que tanto los sayones como Jesús Nazareno hacen estas levantadas a pulso, que ya han quedado como una seña de identidad.
Bueno, y como ven ustedes, nuestro Padre Jesús Nazareno, que se ha plantado ya prácticamente mitad de la carrera oficial. Como decíamos, esas levantadas, a pesar de que ya sí que se podrían hacer de la manera normal, han quedado como una seña de identidad de esta hermandad, lo mismo que los sayones. Ahí tienen otra. En pie, todas las autoridades en esa tribuna, observando la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno de Pozoblanco, que vuelve a levantarse a pulso